Recordando un poco y dándonos un poco de contexto, estamos en este momento hablando sobre los cambios de paradigma en la educación, pero no solo hablando, sino que el taller ha estado bien focalizado y para quienes todavía no tienen su taller 1, les contamos que ha estado bien focalizado en poder llevar a la experiencia qué significa este cambio de paradigma en la educación, en lo que hoy además vamos a profundizar un poquitito más. Dado que con este seminario sería el segundo y último seminario en que vamos a hablar un poco de esta perspectiva más global, para ya después en el siguiente módulo entrar en algunos tips importantes para ir gestionando nuestras salas de clase desde la estrategia activo-participativa y no solo en la sala concreta, que añoramos tanto desde que estamos en esta virtualidad, sino que también poder entregarle algunas estrategias contextualizadas a la virtualidad respecto de estas estrategia activo-participativa. Entonces, para comenzar, quisiéramos por favor que fueran a Menti. Luis les va a proyectar ahora el número de Menti al que tienen que acceder, para que pudieran en 2 o 3 palabras entregar alguna idea clave de lo que ya revisamos en el seminario anterior, lo que han hecho en el taller, que es ¿qué significa que para ser efectiva la enseñanza de una habilidad debe existir una enseñanza explícita de esa habilidad? ¿Qué significa que yo hago explícito la enseñanza de esta habilidad en mi sala de clase? Entonces les voy a... Ahí está Luis con el Menti, el código es, se los voy a dejar en el chat, 60 39 97 71, para que ustedes puedan acceder y entregar ahí algunas ideas claves de qué significa que para ser efectiva la enseñanza de una habilidad debe existir un proceso de enseñanza explícita de esta. Bien, como nos sugiere Aurora, les pedimos, profesores y profesoras, que ingresen a través de su dispositivo, ya sea un teléfono celular, una tableta o el mismo computador, abriendo una nueva pestaña, www.menti.com, y usando el código 60399771, como ustedes lo están viendo ahí, respondernos esta pregunta: ¿qué significa que para ser efectiva la enseñanza de una habilidad debe existir una enseñanza explícita de la misma? A partir de lo que hemos visto y de lo que ustedes saben sobre lo que es enseñanza explícita. Un paso a paso, un modelar. Un modelaje, qué importante ese proceso, Luis, Sí, ¿cierto? totalmente de acuerdo. Hacer visible el camino que lo lleva a lo que se debe lograr, contextualizar, señalar la meta, enseñar el procedimiento, seguir procesos. Mapas de ¿Qué pensamiento. mapas de pensamiento? Qué bueno que surjan estas ideas porque la vez anterior que hicimos el seminario preguntamos qué era enseñar una habilidad y surgieron ideas bien globales que no estaban malas. De hecho, aquí no vamos a valorar qué es bueno, qué es malo, sino que es mejor para nosotros como herramienta pedagógica en la sala de clase. Y hoy surgen cosas que son súper relevantes para que nosotros podamos gestionar nuestro proceso pedagógico, el cómo lo vamos haciendo en la sala, más allá de lo que nos dice la teoría, cómo lo llevamos a la realidad. Y el modelar es súper importante, el entender que es un procedimiento, que significa que debemos presentar el procedimiento paso a paso para adquirir la habilidad. Marco y Súper. Giselle dice que no pueden entrar. Les vamos a copiar nuevamente acá el número. Con esta El idea Menti, nosotros ya nos, sí, del Menti, ya nos nutre de varios aspectos que son súper relevantes tener en consideración. Hoy día vamos a profundizar un poquitito más en esto, porque la idea es que nos apropiemos un poco de este modelamiento, del paso a paso. No sé si hay más ideas por ahí. Realizar una experiencia previa contextualizada al alumno, ejemplificar procesos y etapas. Ya, con esta idea entonces que de todas maneras quienes todavía no se visibilizan en lo que están escribiendo, a nosotros igual nos sirve porque vamos tomando estos mismos elementos para ir modificando y avanzando los procesos que estamos diseñando.
para que puedan ahí tener un elementos más contextualizados, pero ya hay ideas claves sobre esto, que es proceso, que es un procedimiento, que hay que enseñar el paso a paso, que hay que modelar, que hay que practicar, que es súper importante también que nosotros lo llevemos a la sala de clase, que hay una enseñanza directa, así que con esto ya podemos comenzar un poquitito a hablar del tema de hoy. Ok, Queremos sí, aclarar unas cositas que están pasando en el chat, así como eso contextual que también es importante atender. No todos se ven en el seminario, porque este no está en formato de reunión. reuniones. Claro, porque Zoom se nos cae si es que ingresamos toda reunión a la vez. Por eso tenemos que dejarlo en formato en seminario y por eso ustedes puede que no se vean en los cuadritos que aparecen. Hay un Perfecto. grupo de profesores y profesoras que ingresaron por otro link y llegaron a la parte de panelista, por eso hay tantas Giovanna y son los profesores y las profesoras que también pueden ver acá. Pero no es que no estén, si nos ven ahí y les estamos hablando es porque están ya en la plataforma, ¿ya? Ok, voy a dejar de compartir, continúa. Ahí estaba leyendo lo último de los colegas. Sigan respondiendo, por favor. Vamos a seguir haciendo actividades Menti. Después esto va a estar en la versión final que se va a subir en la plataforma Drive. Ya, entonces levantadas ya las ideas previas, aterrizando un poco ya en lo que estamos conversando, entonces todos y todas coincidimos, sobre todo quienes ya han tenido el taller y que han visto el modelamiento de cómo esto se va haciendo, como objeto de enseñanza, cuando hablamos de que nuestro objeto de enseñanza, aquello que queremos enseñar es la habilidad, lo relevante no es solo la práctica, no es solo que si 100 veces practico la habilidad la voy a lograr, sino que lo relevante es poder enseñar los pasos uno a uno para poder implementar esta habilidad o ejecutar la habilidad dependiendo de cuál sea. Por eso este cambio de perspectiva y por eso este módulo se llama cambio de perspectiva de paradigma en la educación. Pasamos de un paradigma en que las habilidades se aprendían porque la ejecutábamos muchas veces. Nosotros fuimos educados en una escuela que tenía esa perspectiva, entonces teníamos que conjugar 10.000 verbos en cuadernos eternos de lenguaje, donde de esa manera, al parecer, nosotros aprendíamos la gramática. Y hoy día las perspectivas, y que en realidad ni siquiera hoy día, lo dijeron como desde los 70 más o menos, eh, la mirada que tienen es distinta. Es que en el fondo yo tengo que enseñar este procedimiento paso a paso. ¿Por qué surge esta idea de enseñar este procedimiento paso a paso? No es una idea nuestra, ojalá hubiese sido nuestra, es una idea de muchos teóricos que respondieron a una perspectiva que nosotros conocemos que es la perspectiva del conductismo. La perspectiva del conductismo decía que en el cerebro había una caja negra que era imposible querer y poder ver lo que ocurría en esa caja negra que era lo que ocurría en nuestra cabeza. Entonces lo importante era que cuando se recibía un estímulo existían ciertas respuestas asociadas. Entonces que lo importante era poder atender a qué tipo de estímulo yo tenía que generar para que existiera cierta respuesta. Lo que estoy diciendo, yo sé que no es ninguna novedad, todos conocemos al perro de Pavlov salivando cada vez que escuchaba la campanilla. Lo importante es que hubo otra corriente de teóricos que algunos les llaman habilidades, otros les llaman competencia, otros les llaman destreza. En realidad no hay mucho consenso teórico de cómo llamamos a aquello. Lo importante es que ellos pusieron foco en algo que como docentes nos hace cambiar la forma en que tenemos que enseñar la habilidad. ¿Cuál es ese concepto que nos hacen cambiar? Que en eso que ocurre en la mente a nivel cognitivo, que es cuando se procesa la información para que se guarde en la memoria, ese proceso pareciera ser que sí se puede explicitar. Y esos teóricos son los que crean las taxonomías. Bloom creía fervientemente que este proceso que ocurría cuando se recibía un estímulo, por ejemplo, un texto, estoy leyendo un texto, ¿qué pasa en la cabeza cuando se lee el texto? Él dice, sí se puede saber. Oigan, ustedes conductistas, en realidad sí podemos llegar a ver que hay ciertos procesos que son comunes
y establecen taxonomías. Está la taxonomía de Barrett, está la de Marzano, está la taxonomía de Bloom, revisada por Anderson, por Kraftwerk también, y un montón de teóricos que dijeron, sí se puede ver lo que hay en la mente, sí podemos enseñarlo, podemos apoyar a los profesores y a las profesoras para que puedan hacer este proceso mejor. Porque de esa manera podemos mejorar cómo se va a retener en la memoria la habilidad. De ahí viene esta perspectiva que nosotros hemos trabajado en los talleres y que trabajamos desde el seminario anterior, de poder hacernos como profesores y como profesoras cargo de enseñar el proceso, de enseñar el paso a paso, de que la habilidad, cuando yo enseño explícitamente ese procesamiento mental, colaboro en aquellos estudiantes que naturalmente no tienen el talento, porque aquellos estudiantes que naturalmente tienen una parte de su cerebro desarrollada en algunos talentos en específico, lo logran por repetición, de manera mecánica. Un estudiante que tiene talento matemático, claro, después de hacer las 3 ecuaciones va a lograr hacerlo bien, pero aquellos que no tienen el talento natural en su mente para poder hacerlo, mi responsabilidad como profesora, como profesor, es poder ayudar a ese estudiante enseñándole los pasos al respecto. Entonces lo que hacemos un poco es como el trabajo en relojero. Esa es nuestra labor de docente. Nos ponemos, abrimos el reloj, que es como abrir la mente, y en principio vamos a abrir nuestra mente, porque no, a veces incluso nosotros mismos nos vemos enfrentados a pensar, chuta, ¿qué hago primero cuando me toca inferir? Por ejemplo, a quienes les ha tocado el taller 1, cuando lo han trabajado con la asesora, esta idea de, ¿y qué hago primero cuando infiero? Porque en realidad nunca me había detenido a pensar qué hago primero, qué hago después, qué hago tercero, qué hago cuarto, porque nuestra escuela, nuestra educación no fue así. No nos enseñaron el paso a paso. A nosotros fue el rigor de la repetición lo que tenía que hacer lograr que nosotros tuviéramos una buena comprensión lectora, que fuéramos buenos matemáticos. Ahora hay una actualización y estamos invitados a hacer esta metáfora, ponerlo en los lentes del relojero, mirar esta mente, esta habilidad en particular. ¿Qué pasa cuando se ejecuta? Cada uno de los pasos, mirarlo por parte, desagregar esta habilidad, descomponerla, enseñar que primero, cuando se infieren datos de un texto, lo primero que ocurre en la mente es que empiezan a despertar un montón de conocimientos previos que generan hipótesis. Luego de eso, entonces lo que ocurre es que voy al texto y busco rastros textuales que me puedan ayudar a que esas hipótesis sean coherentes, etcétera, etcétera. Cada disciplina, este es el momento donde ustedes pueden pensar como relojeros y mirar aquellas habilidades que tienen instaladas en su disciplina. ¿Qué hago como profesor, como profesora de matemática, cuando yo logro encontrar los datos que me sirven de un problema matemático para resolver lo que me están solicitando? ¿Qué hago como matemático? Lo primero que hago es buscar en la pregunta detalles, claves. Voy al problema, trato de encontrar la coherencia en esas claves. Dependiendo de la operación matemática, busco aquellos datos que me pueden aportar. ¿Por qué decido uno y no otro? Y ese proceso, este reloj desagregado, es lo que yo debiera enseñar cuando enseño la habilidad. Y el reloj en su función conjunta, con todas sus piecitas funcionando en la muñeca, dándonos la hora, es ya el desarrollo de la habilidad completa. Entonces, para que nuestros estudiantes puedan aprender las habilidades, ya hemos reforzado mucho que tenemos que pensar qué hacemos primero, qué hacemos después, qué hacemos tercero, etcétera, etcétera. Y en este paso a paso, el currículum en Chile, que dice que trabaja en torno a habilidades, está basado toda su declaración de objetivos curriculares en la taxonomía de Anderson, que fue la revisión que hizo Bloom de este procesamiento cognitivo, que ha sido el que más consenso ha tenido, que fue uno de los primeros en declarar este proceso y el que hace más sentido al día de hoy. ¿Hay otras taxonomías? Sí, hay otras taxonomías. Hay otros teóricos que hablan de esto, que no se echan por tierra, o sea, nos ayudan a poder entender otros procesos. Pero si miramos el currículum nacional en Chile, todos los objetivos, cuando el currículum nacional dice somos un currículum que trabaja en torno a habilidades, son las habilidades de Bloom revisadas por Anderson.
Por eso todos los objetivos curriculares siempre parten con este verbo que puede corresponder a uno de los niveles taxonómicos, etcétera, etcétera. Vamos a aterrizar un poquitito entonces cuál es mi labor docente cuando tengo que generar estos pasos. Y para eso la invito a leer este mensaje de manera en silencio, personal. Es bastante probable que todos y todas lo entendamos. Y ahora hoy la invito a otro proceso, que es lo que nosotros debiéramos hacer en nuestro quehacer diario cada vez que vamos a enseñar una habilidad. En el chat si pueden, o en un papelito, en un post-it que tengan por ahí, o en el cuaderno que tengan al lado, o sostengan en su pensamiento, ¿cuáles creen ustedes que son los pasos que utilizaron para poder desarrollar esta habilidad? Que fue entender este mensaje. Les voy a dar un par de minutitos para que lo piensen. Quien quiera puede escribir en el chat. Primero hice esto, después mi mente hizo esto otro, después mi mente hizo esto otro. Carolina puso primero recuperación de las palabras como un todo. Javier puso primero visual. Lorena puso primero leer de manera global. Luego se asocia. Yadi puse solo leí de golpe. No sé cómo lo hice. Qué importante el comentario de Yadi, porque en realidad eso es lo que nos pasa habitualmente, porque nosotros ya somos adultos, ya desarrollamos las habilidades, tenemos una profesión, somos todos profesores y profesoras. Entonces, a esta altura de la vida, cuando nos dicen qué hizo primero, segundo, tercero, cuarto, en este tipo de tareas, nos cuesta mucho vernos, porque ya tenemos adquirida la herramienta, entonces está demasiado guardada en nuestro cerebro. Pero un estudiante de primero básico, por ejemplo, si se enfrentara a esto, para los que ejercen docencia en primero básico o en segundo básico, saben que sería muy demandante y que ese estudiante necesita que le digan el paso a paso. Sigamos viendo los comentarios que pusieron. Uy, se me cerró. Ahí está. Cristian dice que lo hizo automáticamente, que la segunda vez se dio cuenta que lo leyó y que estaba mal escrito. Victoria puso, leo, proceso, ordeno casi de forma instantánea. Marco dice, no codifiqué. Mal codifiqué ya que leí lo que no decía. O sea, en el fondo lograban entender el mensaje porque su mente automáticamente pudo completar estos espacios o pudo reordenar las letras, porque el proceso de codificación nosotros ya lo tenemos instalado. Rosa dice reconocimiento de códigos preestablecidos. Veamos si en el otro chat hay algunas ideas. Danilo puso que leyó y automáticamente ordenó las palabras. Giovanna puso que reconoció, no sabemos si es Giovanna o otro participante con su nombre. Reconoció las palabras y les dio un sentido. Jorge puso que antepuso la idea. Y hay 3 manos levantadas, pero yo no sé bajo esta modalidad qué es lo que ocurre ahí, porque como estamos en seminario, ahí si Patricio o Sebastián me pueden decir qué es lo que ocurre si en ese caso. Mientras tanto, Leo Diamonds puso, tiene que ver con el fortalecimiento de la red neuronal que se usa para leer. Eso queda demostrado, pues cuando ocurren enfermedades como el Alzheimer, ese se pierde. Si fuese inalterable, no lo perderíamos. Quiero retomar lo que acá dice, no sé si estoy diciendo bien tu nombre, Diamonds, pero efectivamente eso es lo que ocurre. Nosotros, en el proceso de adquisición de una habilidad, sí, es que ahí ya lo siento, no sé qué es lo que ocurre en esta modalidad, porque como se supone que están en modalidad, no Aurora, pueden hablar, perdón. ahí no... Aurora, perdón, soy Sí, Patricio de soporte. sí, Patricio. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que podemos hacer es que, bueno, cada vez que alguien levante la mano, yo le puedo dar el permiso para que habilitarle el micrófono. Sí, eso es porque por defecto están bloqueados. Entonces podemos hacer eso. Cuando levantan la mano, yo acá tengo un conjunto de acciones y le quito el silencio y les pregunto a ustedes primero y después libero la opción. Ya, yo creo que Yadi, que estaba hace rato, a lo mejor podrías deshabilitarle el micrófono.
Sí, 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 sí. Cada quien, cuando alguien levante la mano, yo puedo hacer esa opción. Ese sería Ya, el procedimiento. ¿Les parece? ya, súper. Bien, ¿Ya perfecto. di? Ajá, lo hago ahora enseguida. Ya di, te escuchamos. Y acabo de... Yadi, José, Nidia están con el micrófono. Ya, súper. ¿Ya di? Ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que, buenas tardes, Buenas tardes. desde que ingresé estaba con esa mano levantada y además no tenía opción de mutear mi micrófono, entonces me Ah, preocupaba eso. Pero ahora ya veo mi micrófono y lo puedo mutear yo mismo acá. Así que súper. ahí está mejor. Yo no sé si ahora mi mano se ve levantada o abajo, no sé, pero está con azul ahora la mano. Nos Dice mano. parece que ya habiendo intervenido se baja la mano, así que no se preocupe. Ok, listo, muchas gracias. Gracias, colega. ¿Quién más tenía la mano levantada? José parece, ¿no? No. A lo mejor les pasó lo mismo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Continuamos entonces. Todo y todas sostuvieron en su pensamiento entonces algunas ideas de qué hicieron. Llegamos a un consenso, que es súper importante, que ahí donde iba a tomar lo que decía Diamonds, que era como que esto estaba automatizado, que hay una red neuronal que ya ocurrió. Efectivamente, lo que ocurre con los procesos de aprendizaje de la habilidad, aquí voy a retroceder un poquitito, es que se recibe la información, se procesa y luego se guarda en dos memorias. Una se llama memoria de trabajo y la otra se llama memoria permanente. ¿Ya? Eso es un dato a la causa, no es relevante ahora. Lo que es importante es que la memoria permanente es un proceso que se va guardando y que en algún momento, después de practicarlo tanto, lo proceso varias veces, mi profe me enseña varias veces este paso a paso, lo practico varias veces como mi profe me lo enseñó, hasta que llega en algún momento que se vuelve automático. Y cuando se vuelve automático, mi memoria de trabajo, que es cuando yo ejecuto las tareas, ya no necesita estar concentrada en cuál era el paso a paso. ¿Qué les pasa a ustedes como docentes que ya tienen una profesión, que han leído mucho en sus vidas, que son lectores ustedes ya? Ustedes la decodificación la tienen ya instalada en su cerebro. No es algo que ustedes piensen qué tienen que hacer. Primero miro el signo inicial y el signo inicial es un signo de pregunta. Por ende, lo que viene ahora es una pregunta. Luego viene una a, b, i, a. Ese proceso ustedes ya lo tienen automático. Lo que ocurre entonces es que cuando está automatizado, otras habilidades van superponiéndose a este aprendizaje. Ahí en comprensión lectora una complejidad enorme porque entran conocimientos previos, entra el capital cultural. No nos vamos a detener particularmente en eso. Lo que necesito es que tengamos la atención en que lo que nos ocurre a los docentes habitualmente es que nosotros estos procesos los tenemos tan instalados que nos cuesta a veces ver ese paso a paso. Entonces, como nos cuesta, porque ya lo tenemos instalado en nuestra mente, a veces, como no porque seamos mala onda ni porque tengamos mala voluntad, sino que porque lo tenemos tan automático que, por ejemplo, cuando un estudiante nos dice, oiga, profe, no entiendo cómo inferir esto, no sé cómo es el personaje, automáticamente lo que nos surge es, pero si tiene que concluir, pues, tome los datos del texto y concluya, porque eso es lo que hacemos y lo tenemos automatizado. Esta perspectiva nos invita a decir, calmémonos. Tú docente, respira profundo. Tú ya lo aprendiste. ¿Cuáles son los pasos que necesita tu estudiante explícitamente tener presente para que ahora él o ella pueda desarrollar ese proceso? Y por ejemplo, en este caso es decodificar las letras, cada una por aparte, luego agruparlas según el reconocimiento visual y con eso, ay, creo que se me cortó un poco, ¿no? ¿Volví?
¿sí? Luego agruparlas según reconocimiento visual, distinguir la diferencia entre las letras y con eso poder otorgarle un significado que ustedes ya tienen instalado, de que por eso lograron entender las palabras que estaban mal escritas. Luego ustedes fueron a su memoria, recordaron aquellas palabras similares y con eso lograron otorgarle un sentido a, por ejemplo, ese que en realidad era Q-U-E. No fue necesario que ustedes dijeran cue, que eso haría un estudiante en segundo básico, por ejemplo. Él diría cue. En cambio nosotros es que, rápidamente, porque ya tenemos instalado que eso es así. Entonces nosotros cuando nos pasan estas cosas, que nos pasan siempre, y cuando yo soy profesora de lenguaje, entonces a mí siempre me pasaba, y siempre me pasa, y cuando un estudiante me dice, profe, no sé inferir, ay, toma los datos, y mira, ve la pregunta, ve lo que aparece, y subraye, después concluye. Y claro, cuando esta perspectiva nos interpela, nos invita a decir, ya, ok, ya, reculo, ya, mira, Juanito, sentémonos. Primero tienes que encontrar esto, después hace esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro y después infieres. Que es lo que debiéramos hacer desde esta idea de la enseñanza explícita, que es un poco el modelo que vieron en el taller, que tiene además ciertos momentos cuando lo llevamos a la didáctica. ¿Cómo lo hacemos cuando es para todos los estudiantes? ¿Cómo les enseño una habilidad a todos los estudiantes? Ahora, en este ejercicio de habilidades, nosotros a partir de Bloom, de Anderson, de Krathwohl, en la declaración de objetivos de aprendizaje del currículum, hay ciertos consensos. Hay ciertos consensos respecto de que hay algunos pasos que son para analizar, otros pasos que son para poder llegar al nivel de comprender, otros pasos que son para llegar al nivel de identificar. Pero aquí viene la otra complejidad cuando nos toca trabajar con habilidades, que tiene que ver con que por mucho que analizar tenga la base los mismos procesos cognitivos, que es observo el objeto que estoy analizando, a partir de ciertos parámetros puedo mirar las partes de esto, agrupar las partes del objeto que estoy mirando, poder llegar al todo y que ese todo yo lo pueda entender según las partes que recién yo logré mirar por separado. Todos y todas yo creo que tenemos más o menos claro que esos son los pasos cognitivos para analizar. Pero aquí viene un cuestionamiento que es súper importante. ¿Es lo mismo analizar una pintura de Van Gogh que analizar un ensayo de Karl Marx? Claramente no es lo mismo. Porque para analizar la pintura, lo que yo voy a hacer, y si estoy en la disciplina de arte, por ejemplo, le voy a enseñar al estudiante que mire el trazo, el color, las figuras, las formas, que incluso integre en ese análisis aspectos biográficos, aspectos que tienen que ver con el contexto sociocultural, etc. Y el estudiante analiza la pintura sobre la base de esas dimensiones para poder mirarlo por separado. Pero cuando yo miro el ensayo desde una perspectiva histórica, para poder entender ciertos lineamientos ideológicos, que voy a mirar este ensayo de Karl Marx, miro otras cosas. A lo mejor voy a coincidir que la biografía me sirve, igual que en la pintura. A lo mejor voy a coincidir que me sirve también el contexto cultural, pero no miro el trazo, no miro la pintura, no miro la forma. Lo que miro es, ¿por qué dispuso al principio esta idea y la argumentó con este otro hecho y lo justificó a partir de estos autores y señaló estos hitos? ¿Por qué es escrito? Entonces ahí es donde entramos en otro dilema. Y el dilema no es retroceder en mi vida de aprendiz, llegar a ese momento donde quiera decodificar, chuta, ya me acuerdo, voy, un paso, 1, 2 y 3, sino que ahora viene el otro desafío, que es que no nos podemos guiar solo por el verbo cuando hablamos de una habilidad. Tenemos que siempre ponerla en un contexto, y ese contexto es la disciplina. Voy a poner un ejemplo. Este objetivo de ciencia es séptimo básico y señala que el objetivo de aprendizaje que está en las bases curriculares, acá los colegas de ciencias naturales yo creo que lo reconocen,
que es describir por medio de la investigación las características de las infecciones de transmisión sexual, ITS, como SIDA, herpes, entre otros, considerando mecanismos, medidas, síntomas, consecuencias. Perfecto. Si yo me fuera solo a la perspectiva de que tengo que enseñar la pura habilidad, en realidad me centraría en describir. Entonces yo le enseño al estudiante a describir. Pero yo no puedo olvidar este otro elemento que es importante, que es la habilidad de investigación del área de las ciencias. Consultar fuentes, consultar aspectos que tienen que ver con la enfermedad como tal, manejar ciertos tecnicismos propios del área científica para poder entender una enfermedad, manejar qué es causa y consecuencia de la enfermedad, por ejemplo. Esos aspectos yo no los puedo separar. No puedo enseñar a describir al estudiante y por otro carril enseñarle estos otros elementos. Tengo que lograr hacer confluir mi disciplina con la habilidad que me declara Bloom, Krathwohl, que es cómo se procesa en el pensamiento en estos estadios. ¿Por qué? Porque si miramos incluso en este ejemplo, hay pasos que son generales para la descripción, que cualquier disciplina ocupa estos pasos. Primero selecciona la información clave, sitúa el tema con precisión en el contenido que esté trabajando, escribo los rasgos característicos, los rasgos diferenciables, eso podría ser para cualquier disciplina. Pero para este objetivo de escribir implica otros elementos también. Entonces, cuando yo trabajo esta descripción, debo considerar que cuando hablo, por ejemplo, de escribir los rasgos característicos, para que mi estudiante logre realmente cómo describir sobre la base de la investigación, yo debiera ser un poquitito más preciso en ese momento y decirle, agregar además que debe destacar la que es más explicativa respecto de la enfermedad sobre mecanismos, medidas y consecuencias de la enfermedad. De esa manera puedo hacer que mi estudiante avance un poquitito más allá. No es que si yo le enseño solo los pasos generales, el estudiante no lo vaya a aprender. Probablemente vaya a aprender. Esto es más que hacer nada. Es más que decir describa y no enseñarle cómo. Es mucho más. Pero si queremos ir incluso más allá, sería bueno que también nos detuviésemos a pensar en nuestra disciplina y dijéramos, con este objetivo, ¿qué significa describir las enfermedades venéreas que van a, además, los elementos para hacerlo van a venir desde una investigación? ¿Qué pasos debiera cumplir mi estudiante? Y estos son los pasos que yo debiera enseñar. ¿Cómo se enseña? Aquí volvemos al taller 1. Quienes no han tenido el taller 1 no se preocupen porque el taller 1 era modelamiento y el taller 2 es que van a hacerlo con sus disciplinas, con algún objetivo en particular, pensando en estas ideas del procesamiento, que hay 4 momentos que son súper importantes y que el quinto momento es lo más relevante, que es lo que es desarrollar la metacognición. Esta es la didáctica de cómo enseño yo una habilidad, o sea, cómo yo podría hacerlo para no quedarnos, estas sugerencias para no quedarnos en el mundo de la idea, como suena súper lindo enseñar la descripción y que las habilidades se enseñan con paso, pero eso sería quedarnos en un mundo de la idea, en una entelequia que no les ayudaría. Cuando nuestros talleres hacen la bajada, que ustedes, por ejemplo, en el próximo taller, en el taller 2, tengan que pensar en su objetivo de aprendizaje, en su habilidad, declarar los pasos, modelar, cómo el estudiante se da cuenta del paso que le cuesta, cómo aplica, que piense en su proceso, qué es lo que más le costó, le fue más fácil, es poder entregarle a ustedes también una herramienta que nosotros hemos probado en varias escuelas, que nos ha resultado bien, que los estudiantes empiezan a aprender mejor y que también facilita la pega de nosotros como profes, como tener claridad de qué tengo que hacer para poder enseñarlo. Por eso el taller 1 era este modelamiento, como ver cómo lo hizo una disciplina en particular, con un objetivo en particular, con una habilidad en particular, y el taller 2 la invitación es a que lo hagan ahora con su realidad, con su objetivo, con su habilidad que quieran elegir, aquella que les parece relevante, la que van a planificar para el próximo mes, ojalá, como intenten que sus insumos también los puedan ayudar y podamos colaborar y poder ayudarnos en lo que está significando también gestionar aprendizaje en un contexto así.
¿Por qué nosotros también hacemos esta propuesta? Porque en realidad también es súper importante que entendamos que esta entelequia necesita un aterrizar en un contexto. Esta es la estructura o el esqueleto, perdón, el esqueleto de cómo debiera enseñar la habilidad. Va a entrar ahora en el taller 2 a confluir otra variable, que es también pensar en una habilidad disciplinar, cómo enseñaría yo esta habilidad no solo desde Bloom, sino que en mi disciplina, cómo lo llevo en mi contexto. Pero la idea es que este mismo esqueleto que estamos viendo de cómo enseñarlo lo vayamos abultando con los otros módulos para que tampoco sea que declarar los pasos mentales de la habilidad es solamente decirlos, sino que cómo genero también estrategias y actividades para poder hacer esto. Eso lo vamos a hacer, por ejemplo, en el módulo 2 de estrategia activo-participativa. Como este mismo esqueleto de la enseñanza de la habilidad, voy además convirtiéndolo en algo interactivo que proviene de mi estudiante, que tiene una participación activa, etcétera, etcétera. Ahora, me gustaría si pudiéramos ir a un Menti. ¿Está listo, Luis? Para poder responder esta pregunta, que es un poder saber su percepción. Hasta aquí, lo que hemos conversado, lo que han visto en taller. Ya. ¿Cuál es la utilidad de tener, perdón? Perdón. Dale nomás, Luis. Porque Entonces, los invito a responder esta siguiente pregunta. Mientras ustedes entran a Menti, ingresando con el código 60399771, que ustedes lo están visualizando igual que nosotros, lo pueden hacer desde sus teléfonos celulares, con www.menti.com, un dispositivo, tableta. Les comento que la presentación que ustedes están viendo acá, más la respuesta que cada una y cada uno de ustedes está compartiendo con nosotros a través de Menti en forma instantánea, en tiempo real, va a estar en el Drive, que tanto Sebastián como Patricio lo están copiando en el chat, como también en la sección de preguntas y respuestas para aquellos compañeros y compañeras que lo están preguntando. Hay dos Drive, que es uno para seminario, en donde están todos estos recursos que son generales, y hay un Drive por escuela, que sus asesoras se lo están dando a medida que están realizando los talleres. Así que los invitamos a responder esta pregunta: ¿qué tan difícil se hace para mí hacer una mirada del relojero en torno a las habilidades que yo enseño? ¿Ok? Entendiendo ahí esa mirada del relojero como de dividir la habilidad por partes, poder enseñarla, etcétera, etcétera. Solo hay que practicar, el cambio no es tan fácil. Gracias, Cristian. Está anotando el código 60399771. Ahí estamos viendo otras respuestas. Toma tiempo de adquirir la habilidad de descomponer. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, colega. Es una tarea, es un gran trabajo, porque uno se tiene que detener a pensar en los pasos del proceso que estoy enseñando a mis estudiantes y que habitualmente, como dijo, nos comentaba Aurora, uno está tan mecanizado que no se había detenido a pensar eso. No todos, por lo menos. Hay un colega dice, no mucho, ya que esta mirada también la tiene el diseño universal del aprendizaje. Efectivamente, el diseño universal del aprendizaje propone esta perspectiva, no porque sea solo el diseño universal del aprendizaje, sino que porque en realidad todas las nuevas perspectivas educativas hablan de que nosotros tenemos que emplear una enseñanza explícita de las habilidades. El DUA lo asocia ahí un poco como con el tema de los tipos de inteligencia también, que bueno, en algún momento podríamos llegar a discutir eso también. Lo relevante es como entender, independiente de la perspectiva donde venga, como todos poder tener un piso común, de poder ir caminando hacia allá. Sabemos que es difícil, es mucho trabajo, es repensar nuestra didáctica, es repensar lo que hacemos. No lo vamos a lograr de un día de la noche a la mañana, ni lo vamos a lograr todo para el próximo mes, pero sí empezar con pequeños pasos, como eso es lo que va finalmente generando un cambio global. Lo más difícil para mí... Sí. Dale, Luis. No, dale. Estaba leyendo que al final es un diseño algorítmico, pero hay que tener cuidado porque los pasos pueden ser algoritmos, pero no necesariamente las respuestas ya son convergentes. Pueden haber respuestas divergentes a pesar de que conozcamos los pasos del proceso.
Y eso también es muy importante saberlo. Y como dijo Aurora, la psicología cognitiva, que viene indagando sobre cómo nosotros aprendemos desde mucho tiempo a la fecha, nos dice claramente que el aprendizaje es un proceso recursivo, uno no lo aprende de un día para otro, de ahí que si al primer intento de tratar de desglosar el procedimiento, los pasos que lo constituyen, no somos exitosos, no hay que desalentarse. Profesores y profesoras, hay que seguir intentando, por eso es tan importante trabajar con otros y con otras, para tener una mirada de aquellas habilidades que son transversales y que como escuela o como profesionales de la educación queremos intencionar en nuestros estudiantes. Rosa, tiene una pregunta, si quieres la puede escribir en pregunta y respuesta, por favor. También los colaboradores están viendo las preguntas y respuestas de sus compañeros y compañeras. Sí, el DUA es una propuesta curricular, a todo esto. El DUA es una propuesta desde el currículo. De hecho, integra varios elementos, aspectos de cómo planificar, cómo modelar ciertos aprendizaje, habilidades. Y además un mandato, como que tampoco podemos Sí, decir mucho al respecto. El sí, DUA en el fondo una es, propuesta es ley. de decreto, al igual Decreto 83. A todo que, esto, no hay que confundirse, hay muchos decretos 83, no es el único. Estaba leyendo, Aurora, lo que colocó la colega o el colega en este texto. Dice, la dificultad está en hacerme consciente del proceso. sí. Pues ya lo llevamos a cabo, pero de forma automática. Mm, La cuestión es comprender lo que estamos haciendo, es decir, desglosar la habilidad. sí. Interesante, interesante. Sí, esa invitación, bueno, la primera vez que yo aprendí esta perspectiva la aprendí a un colega, yo ya estaba en ejercicio y de verdad que me golpeó como pensar en cómo yo había aprendido, cómo aprendí en la universidad, cómo estaba ejerciendo mi profesión y que en realidad, claro, nunca me había detenido a pensar en que la mejor forma de poder colaborar con un estudiante y ayudarlo a entender es enseñar paso a paso y que eso evidentemente requiere un trabajo, pero que hay que ir avanzando hacia allá, si no la educación se vuelve muy desigual y solo los estudiantes que tienen los talentos finalmente terminan adquiriendo habilidades. La clave es el Anita, cómo. sí. Estaba leyendo que lo que escribió Anita, gracias Anita, Mm, eh, dice, la es- clave es el cómo. Nos pregunta, la clave es el cómo, ¿verdad? claro. Y ahí, Anita, claro, efectivamente en las disciplinas musicales o en educación física, Macarena una vez le tocó trabajar estas temáticas con profesores de educación física. Y claro, para ellos es muy fácil poder llegar a los procedimientos que tienen de ejecución, porque los colegas de educación física saben cómo hacer una voltereta y cómo enseñar paso a paso a hacer la voltereta. Porque es mucho más concreto, mucho más visual. No obstante, también hay aspectos cognitivos que también estas disciplinas desarrollan, que a veces también nos tenemos que detener a pensar. Por ejemplo, la apreciación musical, Anita, me imagino que también es algo que sucede más a nivel cognitivo, como en el fondo poder apreciar musicalmente una pieza y que eso también tiene pasos cognitivos. Más allá de que, claro, la ejecución de la guitarra, por ejemplo, es mucho más concreto, es mucho más externo a lo cognitivo y con eso hay una enseñanza efectivamente desde la disciplina que promueve el paso a paso también. Sí. Y complementando lo que dices tú, Aurora, una profesora de matemáticas nos dice, creo que como profesora de matemática, no se me dificulta mucho, ya que ya que el resolver un problema, hay pasos que realizar. La asignatura de la matemática y otras disciplinas de la ciencia más duras, como las conocemos habitualmente, son muy procedimentales y explicitan los pasos de un proceso para resolver algún problema en particular. Sí. Bien, súper. Muchas gracias, profesores, profesoras. Eh, Colega, yo quisiera cerrar en el fondo porque esta es la última vez que nos vemos amparados en este módulo, que era un poco poder repensar desde las nuevas perspectivas. Intentamos hacerlo muy aterrizado y no que solo fuera un montón de teoría aislada. Eh, Centrando la atención en un aspecto súper relevante. Todo esto se enmarca, recordemos, en un gran paraguas que se llama BP, que es lo que van a terminar haciendo después de todos estos módulos en confección para sus propias escuelas.
Y este punto de las habilidades y poder comprender la enseñanza de las habilidades, poder implementarlo y empezar a implementarlo también, es clave para poder trabajar con los colegas de las otras disciplinas cuando generamos los proyectos para trabajar en la ABP. Porque cuando tenemos claro cuáles son mis habilidades disciplinares, entonces pensar en un proyecto se me hace mucho más fácil para evidenciar qué necesito que ese proyecto tenga desde mi disciplina. Porque en mi disciplina la habilidad que se enseña es A, en historia se enseña B y en matemáticas C. Entonces, por mucho que los tres vayamos a analizar, desde mi disciplina yo necesito que este proyecto tenga X cosa. Entonces, ayuda mucho a la toma de decisiones para poder llegar a estos consensos de los proyectos que se quieran trabajar. Súper. Eso. Susana, muchas gracias por tu comentario, que justamente está en la misma línea de lo que nos está planteando Aurora en el audio, en el seminario, que hay que comprender la habilidad de cada una de las disciplinas o asignaturas. Muchas gracias.